Amén. Dios les bendiga nuevamente. Aquí estamos alabando el nombre del Señor, ¿verdad? Todos unidos. Vamos a hacer una oración para que el Señor diga lo que Él tiene que decir, ¿verdad? Y que yo solo sea un instrumento, nada más. Gracias, Señor, por esta bendición que tenemos hoy de estar reunidos. Gracias, Señor, porque Tú has sido bueno, Señor, has sido fiel. Y a pesar de las aflicciones, Señor, a pesar de nuestras angustias, a pesar, Señor, de nuestras enfermedades, hoy estamos, Señor, de pie y Te alabamos, Señor, y bendecimos Tu nombre. Y sabemos que Tú estarás con nosotros en esta reunión. Bendito Dios, que Tu presencia llene el corazón de mis hermanos, que Tu Espíritu Santo llene el corazón de aquella persona que va a escuchar Tu palabra, Señor, y que sea una palabra de bendición, una palabra de gozo, Padre Celestial, y de ánimo. Gracias, Padre Celestial, porque yo sé que Tú tienes el control de todo. Tú sabes que están pasando cada uno de mis hermanos y Tú no te equivocas cuando nos hablas, Señor. Tú nos hablas para nuestro bien, Señor, para que crezcamos, para que maduremos. Así que, Señor, me pongo en Tus manos. Toma mi vida, toma mi boca, toma, Señor Jesús, mis pensamientos, toma, Señor Jesús, el aprendizaje que yo tuve, toma todo, Señor, para que Tu nombre sea exaltado y que seas Tú el que hable hoy, Padre bendito, en el dulce nombre de Tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues bienvenidos hoy a la casa de Dios, porque estamos todos reunidos, ¿verdad? Y es un gusto alabar al Señor. Es un gusto estar con ustedes. Sabemos de hermanos que están enfermos, sabemos de gente que está enferma, pero el Señor los tiene en sus manos y hay un propósito en medio de todo eso. Y el Señor nos está puliendo cada día. Y el tema de hoy es cómo tener la actitud de Cristo. El martes hablábamos, ¿verdad?, de la actitud de Cristo. Yo no sé cómo está tu actitud hoy, hermano. El martes estuvimos viendo cómo es la actitud de nuestro Señor. Y solo para resumir rápidamente, mencionamos que el Señor nos ha mostrado una actitud de amor, nos ha mostrado una actitud de desinterés, ¿verdad? Nos mostró una actitud de seguridad, de humildad y sobre todo una actitud de obediencia. Y bueno, en Filipenses 2:5 leíamos ese texto el martes, lo voy a leer. Dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O sea, su actitud fue una actitud humilde, ¿verdad? Una actitud de misericordia por nosotros. No quiso ser como Dios, sino quiso obedecer a su Padre. Así debemos de ser. Y nos quedamos con la pregunta, ¿qué debemos hacer para tener esa actitud? La actitud del Señor. Y decíamos que pues es un estándar muy alto y que a lo mejor decimos, como simples mortales no podemos tener esa actitud porque pues habla de un hombre perfecto. Pero, ¿sabes? Nuestra actitud va mejorando. Basta que nosotros reflexionemos cómo ha sido nuestra actitud. Y claro que puede mejorar nuestra actitud. Y yo te invito a que te enteres, a que sepas que solo no vas a poder cambiar tu actitud. Por más cursos de mejoría, de bienestar que tomes, tampoco vas a poder cambiar tan fácil tu actitud. Yo creo que es solo a través del Espíritu Santo, que podemos sentir cuando tenemos una actitud fea delante de los demás, cuando tenemos una actitud egoísta, una actitud quizás de queja, una actitud de malicia, una actitud desafiante, una actitud grosera, una actitud prepotente. Y es que yo les decía, a veces no nos damos cuenta, pero hay que ponernos a reflexionar sobre nuestras actitudes. Un día yo estaba observando a las personas y observé su actitud, y no solo un día, lo he hecho varias veces como ejercicio, y al mismo tiempo que las vemos, identificamos varias cosas de esa actitud con nosotros, ¿verdad? Pensamos, ¿por qué tendrá esa actitud?
Y es que si te pones a pensar, a veces a lo mejor así nos vemos y no nos damos cuenta. Entonces debemos de tener también esa empatía con los demás cuando por alguna causa muestran una mala actitud, ¿verdad? Pero vamos a repasar qué es la actitud. Y simplemente la actitud es un sentimiento interior expresado en la conducta. ¿Y cómo podemos ser como Cristo? La gran pregunta que yo dejaba en el aire, ¿verdad? ¿Y cómo podríamos ser como Cristo? Y a través de la enseñanza de la palabra de Dios, la respuesta a poder ser como Cristo es la obediencia, obedeciendo. Y encontré este concepto de que la obediencia es una actitud de acatar órdenes, normas, reglas o comportamientos. Es un valor muy importante y esta actitud de obediencia implica subordinarse a la voluntad de autoridad, o sea, estar debajo de tu autoridad, sea cual sea la autoridad. Estar abajo de la autoridad, eso es obediencia. En este caso, en lo que nosotros concierne, debemos obedecer a Dios. En su palabra nos habla de muchas cosas y también nos habla de lo normal de nuestra vida diaria y nos indica que debemos obedecer a quienes se nos han puesto por autoridad, ¿verdad? A veces no nos gustan nuestras autoridades, pero la palabra de Dios nos exhorta a obedecerlas en Romanos 13. También nos dice que tenemos que obedecer a nuestros pastores. En Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. En Primera de Tesalonicenses 5:12 y 13 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, pero es que a veces, hermanos, cuesta, ¿verdad? A veces podemos decir, no, hermano, es que el pastor o el hermano me dijo algo que no es verdad, y pues no me gusta cómo él lo dice o cómo se porta, pero la palabra de Dios dice que tú tengas respeto, que lo reconozcas, que obedezcas, ¿verdad? La palabra de Dios también dice otra parte para los pastores, ¿verdad? Él va a tener en cuenta, va a llamar a cuentas a los pastores y bueno, es mucha la carga, pero bueno, ese es un tema diferente. Y gracias a Dios, hermanos, porque también la palabra de Dios nos anima a seguir a pesar de nuestras malas actitudes, porque a veces no es que seamos personas malas, como lo decía, sino que traemos tantas cosas interiores que reflejamos lo que realmente no somos, ¿verdad? Y dice Primera de Samuel 16:7, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y yo le doy muchas gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque si Dios mirara nuestra actitud, yo creo que nos reprobaría. Pero el Señor mira nuestro corazón y creo que nuestro corazón le dice al Señor quiénes somos, qué estamos pensando, ¿verdad? Y por qué a veces reflejamos pues cosas que traemos encima y que claro que tienen que ir sanando. En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y es que en el corazón ahí nacen los sentimientos, ahí nace la maldad del hombre o la bondad del hombre, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que podemos ver que no por lo que vemos, ¿verdad? Podemos decir cómo es una persona. Tampoco podemos saber qué hay dentro de una persona. Y simplemente la palabra de Dios nos dice que nos soportemos unos a otros y sabiamente lo dice, porque a veces decimos, no, es que me cae mal porque yo lo vi como que estaba enojado. Y pues bueno, sí, sentimos que mejor no,
Pero el Señor nos dice que nos soportemos, a pesar de esas actitudes nos soportemos. Y pues muchas veces simulamos, ¿verdad? Exteriormente, y hasta se puede engañar de que todo está bien. Muchos podrían fingir lo que no sienten, lo que no son, pero yo creo que todos vamos a ir aprendiendo con esta reflexión acerca de la actitud. Ayer yo estaba escuchando la reflexión, ¿verdad?, que dio mi esposo, y me llamó la atención que él mencionaba de un ejemplo de actitud, ¿verdad? Y es que sí, a veces con un simple plato de frijoles, quizás uno diga, ¡ay! Vamos a comer solo frijolitos, o nos dieron solo frijolitos, ¡ay! Y otro diga, ¡ay, guau, gracias a Dios, vamos a comer frijoles, que son de lo más rico, y aparte me tocaron negritos, qué rico! Y con frío, ¿verdad? Se antoja una tortita, un bolillito con frijoles negros, ¿verdad? Y si le puede poner quesito, que es lo más rico, pues qué mejor. Y uno se deleita, ¿verdad? Y otro puede estar enojado por eso. Y nuestra actitud es diferente al del hermano, al del compañero, al de mi familia. Pero en la palabra de Dios tenemos hermosos ejemplos de una actitud bien hermosa de obediencia. Vamos a leer Mateo 4, del 18 al 22. Acompáñeme con su oído atento, ¿verdad? Si usted no abre su Biblia o no lee, si Omar está ahí poniendo las letras, pero usted acompáñeme escuchando. Dice Mateo 4:18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Si usted se fija en este versículo 20, dice que al instante dejaron lo que tenían que hacer y le siguieron, porque él dijo, venid en pos de mí. Pasando de allí, el 21, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y también los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¡Wow! Qué bonito ejemplo, ¿verdad? Nos pone la palabra de Dios sobre personas que dejaron lo que tenían que hacer y le siguieron. Y a lo mejor podríamos decir, bueno, en ese tiempo de los evangelios, del tiempo de Mateo, ¿verdad? Pues Jesús iba llamando a la gente, y bueno, lo empezaron a seguir, y Jesús empezó su ministerio. Ahí empezó su ministerio. Pero ¿sabes qué? Cada día que pasa, en cada actividad que tú estés haciendo, Jesús nos dice, ven y sígueme. Cada día viene a la puerta una y otra vez y nos dice, ven, sígueme. ¿No te da gusto? La verdad es que hoy con esta palabra que el Señor tiene para todos nosotros, nos dice, sígueme en mi actitud, que como ejemplo sigue la misma actitud, nos dice. Y la obediencia a Dios implica que escuchemos su voz, porque de esa manera lo vamos a conocer y reconocer cada día de nuestras vidas y en todas las áreas de nuestra vida. Seguirlo, obedecerlo, es una buena decisión para ti, para mí. Seguirlo y obedecerlo va a cambiar nuestra actitud. Otro ejemplo es el de Noé, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:7, por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Y ¿cuántos no sabemos la historia de Noé? Si tú no la sabes, es que Noé fue un hombre que obedeció con temor a Dios. Él nunca había visto que lloviera sobre la tierra, porque al principio no llovía. Pero entendió lo que Dios le estaba diciendo y lo hizo.
fue obediente y duró muchos años construyendo y dando el mensaje de que obedecieran porque venía algo fuerte y la gente no creyó. Y hoy muchas predicaciones de que va a ocurrir algo y que Cristo viene y la gente no cree y no quiere subirse al arca y no quiere entender. Pero aquí hablamos de la obediencia de Noé. Noé logró salvar su vida y la de su familia. Y es que obedecer a Dios trae bendición. No sé qué posición ocupes en tu familia, si eres el papá o la mamá o los hermanos, pero cada uno de los que formamos una familia, tenemos que obedecer a Dios y buscar de Dios para traer bendición a nuestra casa también. Otro que nos pone un ejemplo de obediencia a pesar de que sí le costó mucho trabajo, ¿verdad? Porque primero se rebeló y claro, ¿cuántos de nosotros nos hemos rebelado? Yo creo que no hemos obedecido a la primera. Pues Jonás, dice en Hebreos también, Jonás 3, 1 al 3, dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás y dijo, anda, ve a la gran ciudad del Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Y Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Y es que la verdad, a veces queremos tomar lo contrario a lo que Dios nos manda. A veces no queremos obedecer lo que Dios nos manda porque no decimos ¿por qué? ¿Por qué va a ser así? Y pues bueno, hay sentimientos y decimos, no, es que ese pueblo, como Jonás decía, en ese pueblo es rebelde ante ti. ¿Para qué les vas a dar ayuda? ¿Para qué los vas a salvar? Pero el Señor le mostró a Jonás quién era él, ¿verdad? Y en medio de una gran tormenta, un pez lo devoró. Y esto fue para hacerlo reflexionar y a veces, pues, también decimos, no, ahorita no, porque yo tengo esta cuestión personal y tu voluntad, Dios, después. Y cuántas veces al día también, igual que Jonás, decidimos seguir con rencores. Jonás tenía esos rencores. Y con nuestros planes y con nuestra vida, hacemos caso omiso de lo que la palabra de Dios nos dice. Creo que cada día podemos decir, le fallé al Señor porque no hice lo correcto, porque no tuve la actitud correcta de obediencia. Pero la verdad es que debemos pedirle mucho a Dios que nos ayude, que nos bendiga y que escudriñe nuestro corazón y que nos ayude a mejorar, porque yo creo que tú y yo preferimos por las buenas y como dice mi esposo, aunque veamos que es malo, ¿verdad? Como a Jonás, que le pasó esta tragedia de la tormenta y que un pez grande se lo tragó y pues eso era una cosa muy fuerte. Que no pase eso con nosotros, ¿verdad? Que venga una llamada de atención de esa manera de parte de Dios y que digamos, ups, debí obedecer antes, debí hacer caso antes. Mejor obedecer a tiempo, obedecer en tiempo y forma, siendo obedientes ante Dios, o sea, humildes ante Dios. Otro ejemplo nos lo da Abraham. Dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Y es que a veces sabemos lo que debemos de hacer porque Dios nos dice por aquí, pero no lo hacemos. Y desobedecemos a Dios y desobedecemos su palabra. Y otras veces tenemos la duda, ¿verdad? Y decimos, ¿como para dónde? Porque nosotros no alcanzamos a ver el propósito de Dios y nos detenemos. Pero debemos de ser como Abraham y como cada uno de estos ejemplos que hemos leído, que hemos visto. Creerle a Dios, obedecer y así avanzar hacia su propósito. No es fácil, se necesita decisión. Es a veces complicado entender el propósito de Dios cuando uno antepone su vida y antepone sus deseos, antepone sus planes. Y se lo digo por mí.
porque cuando el Señor tuvo un llamado para mi esposo para servirle como pastor, porque mi esposo ya servía pues desde niño, desde joven en la iglesia, ¿verdad? En la alabanza y en otras cosas, pero cuando tuvo un llamado de pastor yo decía, no, o sea, es que no, y yo confieso, me rebelé. Y después tuve que pedir perdón a Dios, perdón humildemente, porque yo anteponía mis planes y yo decía, es que ahora que ya habíamos decidido hacer esto y ahora que habíamos decidido hacer el otro, es que ahora ya no vamos a poder si tú vas a servir a Dios de esa forma. Imagínese qué terrible decirle a Dios, no, ¿verdad? No, el Señor trató conmigo y ha tratado conmigo para que yo entienda su propósito, no solo en mi familia, sino en muchas personas. Y yo digo, Señor, sí, heme aquí, con humildad, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor, pues la verdad es que es un privilegio servirle, es un privilegio predicar, es un privilegio estar aquí enfrente de ustedes. No es fácil, también lo digo, pero es un privilegio hermoso. Y a veces tenemos el temor y tenemos muchas cosas, pero el Señor nos va guiando. Y el Señor pues nos exhorta que tenemos que estar pegados de Él, abrazados de su palabra, para que vayamos entendiendo cómo obedecer. Y puedo poner muchos ejemplos de actitud, porque por ejemplo también en la iglesia, en la alabanza, ¿verdad? ¿Usted es un títere, hermano? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no le hacen así para que abra su boca y lo mueven? ¿O sus manos se las alzan con hilos como títeres? No, ¿verdad? No. ¿O alguien está atrás cantando por usted y usted nada más abre la boca y alguien canta por usted? No. Porque sabes que somos adoradores. Y yo te invito a que si eres un verdadero adorador, deberías expresárselo al Señor. Y tener esa actitud cuando llega la alabanza de regocijo, de júbilo, de gozo. Yo antier les ponía un ejemplo de Pedro y de Pablo, ¿verdad? Pedro siendo un hombre inculto y con un oficio, y Pablo teniendo una buena posición y siendo un hombre culto, se ponen a la par cuando ellos dos alaban al Señor, ¿verdad? Porque no importa lo que son, en la alabanza nos volvemos uno solo para adorar a Dios, en espíritu y en verdad. Y así tenemos que ir caminando de la mano de Dios. Por eso es importante nuestra actitud también en la iglesia. Nuestra actitud cuando aquí en las transmisiones cantamos una alabanza, una actitud de unirnos con esa alabanza, de gozarnos con lo que dice la alabanza, ¿verdad? Y otro ejemplo podría ser la instrucción del pastor hacia hacer algo. Por ejemplo, hermanos, regístrense para los cultos. Y pues se hace para controlar el cupo restringido que tenemos, ¿verdad? Porque seguimos en una pandemia, hermanos, mundial. Usted ve los mensajes que mandan al celular y alerta, nueva ola de COVID y nueva, ¿cómo se le dice? Cepa del virus. Y ya está afectando a los jóvenes más, ¿no? Y hay restricciones. Y el objetivo de que alguien se registre para asistir al culto de la iglesia es pues tener los cuidados y mantener los lineamientos, ¿verdad?, de sanidad que las autoridades dan. Y ya vimos al principio, hay que obedecer a las autoridades. La actitud de colaborar en la iglesia. Hay unos que traen esa naturaleza de hacer cosas, de servir, y son expresivos, y son sociables, ¿verdad? Y se les da, y fácilmente, y hay otros que somos más reservados y nos cuesta como que integrarnos y todo. Pero yo te quiero invitar a que cuando tú te animes a colaborar en la casa de Dios, va a ser una bendición para tu vida. Te va a cambiar la vida. Es algo que te beneficia, que te trae bendición. Y si tú puedes por propia iniciativa empezar, no sé, a barrer la iglesia, acomodar algo, tirar la basura, quiero decirte que eso se llama una buena actitud. Y la verdad es que esa actitud
en la casa de Dios te va a traer una bendición preciosa, hermosa. Y pues bueno, en Romanos 7:15 Pablo expresaba: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y es que a veces queremos hacer el bien, ¿verdad? Y queremos estar con una actitud buena, pero nuestra carne y nuestro yo no nos deja, y tenemos que trabajar en eso. Muchas veces, hermanos, cuando las personas llegan a pedir un consejo, a veces las personas no quieren oír un consejo, quieren oír que todo va a estar bien, que no va a pasar nada, que lo que ellos piensan es la verdad, que lo que cada persona piensa está en lo correcto. Y cuando se les exhorta con la palabra de Dios, ¿verdad?, a veces no escuchan la voz de Dios, no quieren escuchar a la voz de Dios. Y yo creo que en todo el mundo, hermanos, en todo el mundo, el consejo más sabio que un pastor, un siervo de Dios puede dar, alguien que da ayuda espiritual, el mejor consejo que puede dar es decirle a una persona que obedezca a Dios. Esa es la clave. La obediencia a Dios es una actitud que te va a ayudar en todo, en todo. ¿Tú qué tanto obedeces a Dios, hermano? Porque obedecer a Dios consiste en que tú tienes que ir atrás, ahí delante de Dios, haciendo lo que Dios diga. Cuando lo diga y como lo diga, así tú tienes que ir. Y yo les decía, el consejo de un pastor es obedece, obedece y obedece. Y lo que Jesús dice en su palabra, hazlo, hazlo aunque tengas muchos problemas, hermano. Ve a la iglesia aunque tengas muchos problemas. Haz lo que Dios Jesús te mandó, aunque tú no tengas ánimo. Levántate y hazlo. Obedece la palabra de Dios. Tú podrás decir, es que no he ido mucho a la iglesia, mejor poquito a poco. No, hermano, hazlo, ve más a la iglesia. Aunque no hayas visto milagros en tu vida, obedece a Dios. Aunque no comprendas por qué el proceso tan difícil que te ha tocado vivir, obedece a Dios. No te vayas para atrás. Obedece a Dios y sigue adelante. Aunque digas, le caigo mal a toda la gente, tú obedece a Dios, no importa la gente, importa que agrades a Dios. Aunque digas, no estoy preparado, tú obedece a Dios, que Dios te va a capacitar. Aunque estés enfermo, obedece a Dios. Aunque estés cansado, obedece a Dios. Aunque tengas mucho trabajo, aunque tengas mucho que estudiar, aunque tengas muchos compromisos, obedece a Dios donde quiera que estés. Obedece a Dios. La obediencia es un mandato bien importante en la vida de los que creemos en Cristo Jesús. Si no obedecemos, no podemos decir que somos sus hijos. La obediencia no es algo así que surja de repente y que sea mágico. Es algo que se va aprendiendo, ¿verdad? El Señor nos ha ido educando, así como los papás cuando tienen un pequeño lo van educando. El Señor nos va educando. Así que nuestras actitudes y nuestras acciones van a ir de mejor en mejor cada día, porque es importante que nuestra actitud sea como la de Cristo. En Hebreos 5, 8 y 9 dice, y aunque era hijo, habla de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, Jesús también aprendió a obedecer. Y habiendo sido perfeccionado, porque fue obedeciendo y fue un proceso y fue perfeccionado, vino a ser nada más y nada menos que el autor de eterna salvación para todos los que, ¿qué dice ahí? Para todos los que le obedecen. Es importante tú le obedezcas, porque te vas a ganar una eterna salvación si le obedeces. Y el proceso, claro, es doloroso. Jesús tuvo un proceso duro, doloroso, por ti y por mí. Y nosotros tenemos también que padecer, ¿verdad? Jesús aprendió a obedecer y tuvo una actitud de obediencia.
Tu actitud y la mía debe ser una actitud de obediencia. Amén. No obedezcas a Dios a medias tampoco, hermano, es un consejo. Porque a veces pensamos que si leemos la Biblia, oramos, vamos a la iglesia, pues ya estamos bien, ¿verdad? Y que estamos obedeciendo a Dios, estamos haciendo lo correcto. Pero a veces hacemos eso y hacemos otras cosas. Hacemos otras cosas como simplemente seguir pecando. Cuando tú obedeces, expresas con tu actitud que confías en Dios. Cuando tú obedeces, expresas que esperas en Dios. Ahí se asomó alguien. Cuando tú obedeces, meditas en la palabra de Dios cada día. Cuando tú obedeces, caminas con Jesús. Aunque el camino esté lleno de problemas y dificultades, ahí vas, de la mano de Jesús. Porque estás obedeciendo. Cuando tú obedeces, estás dispuesto a tener aflicciones. Ya lo decíamos en muchas predicaciones, ¿verdad? Las aflicciones no las vamos a dejar de tener. Pero el Señor promete ir con nosotros. Amén. También cuando tú obedeces, aceptas la voluntad de Dios. Es muy duro a veces lo que Dios permite para nuestro crecimiento. Es muy difícil, hay procesos muy tristes, muy dolorosos. Y a veces pensamos que el nuestro es el más doloroso y que no te pueden comprender los demás porque ellos no pasan lo mismo que tú. Pero no, hermano, hay muchos procesos dolorosos. Hay veces que no se saben esos procesos que cada persona está pasando, pero aprender a aceptar la voluntad de Dios es obedecer a Dios. Aceptar la disciplina de Dios que nos va corrigiendo y nos va enderezando y nos va llevando por el camino verdadero es duro, es triste a veces, vamos de veras a veces desgarrados, como dice ese canto, cansados del camino, ¿verdad? Y estamos sedientos de él porque cruzamos desierto y quedamos sin fuerzas, hermanos, quedamos sin fuerzas. A veces no podemos más, pero cuando tú obedeces a Dios y aceptas su disciplina, vas a tener bendición. Y algo bien importante, que si tú obedeces a Dios y te alejas del pecado, porque cada uno de nosotros tiene tentaciones y peca. Es importante en estos tiempos remarcarlo y exhortar a que te vuelvas a Dios, a que te vuelvas a lo bueno, a que te hagas bien para ti, para tu familia, a que dejes lo que estás pasando, lo que estás viviendo, lo que aparentemente podrías estar disfrutando, pero que te trae insatisfacción y te trae ansiedad y te trae pensamientos de mal. Eso déjalo. Es una decisión dejar de pecar. Y tú un día vas a ser juzgado por las decisiones que estás tomando. Es a tiempo, estamos a tiempo. No sabemos si el día de mañana vamos a vivir. No sabemos. Es a tiempo que estamos de dejar ese pecado, porque eso es obedecer a Dios. Y obedecer a Dios nos ayuda a alcanzar metas en Él, metas en su voluntad. Su palabra nos dice que Él exaltará al humilde. Fíjese que yo le decía el martes que leía sobre la actitud del avión y que no entendí mucho. La verdad es que yo tenía una duda porque dije, es que los aviones vuelan dependiendo de la actitud. No entendía, pero pude preguntarle a un piloto y a qué se refería con la actitud del avión. Y me dijo que la actitud se refiere a la nariz del avión. Usted se fija cómo está formado el avión y tiene una nariz al frente. Y me decía que si la nariz está hacia arriba, el avión no se puede elevar bien. Y si por el contrario está en una posición horizontal esa nariz, el avión alcanza mayor altura. Y aunque es algo muy sencillito, bueno, en lo vuelo ha de ser muy importante esa actitud del avión, ¿verdad? La posición de la actitud del avión.
Y yo me quedaba pensando y decía, así debemos ser nosotros. Nuestra nariz, ¿verdad? Debería estar en humildad para poder alcanzar las metas y la ayuda de Dios. Como les decía, Lucas 14:11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, baja tu nariz, hermano, humíllate ante Dios. Humíllate ante Dios para que puedas volar, para que puedas alcanzar esas metas, para que su voluntad se haga una realidad en tu vida hermosa. Porque si hoy a lo mejor estás con un problema, no sé, con algo que a tu vista parece no tener solución, porque has estado orando y dices, no pasa nada y todo sigue así, y no pasa nada, va a pasar, hermano. Te invito a que bajes tu nariz y te humilles ante Dios y compruebes y pruebes cuán bueno es Él, y le pidas perdón, y sabes que le pidas ayuda, porque solamente de la mano de Dios podemos de verdad seguir adelante. Yo te invito en esta hora a que tengas esa actitud de obediencia, de humildad ante nuestro Padre. Te invito a que reflexiones cómo ha sido tu actitud. Si por tu actitud ha llegado a la mejor una prueba difícil en tu hogar. Si por tu actitud de arrogancia y de decir, ay, luego Dios, luego busco de ti, luego voy a la iglesia, luego cuando yo pueda, cuando todo esté en orden. ¿Sabes cuándo va a estar en orden todo? Nunca. Y ten cuidado, porque si no obedeces a Dios, las cosas se están poniendo peores. Hay gente que confía, como dice la palabra de Dios, en carros, en caballos, en cosas materiales. Pero dice, pero nosotros confiamos en quién, en el nombre del Señor. Y nosotros debemos de confiar en Dios. Todo esto que está sucediendo, esta pandemia que se acrecienta, que vienen nuevas cepas y no sé qué tanto, y médicamente los virus están al por mayor, y las medicinas carísimas, y las vacunas escasean, y hay cada vez migrantes al por mayor, y la gente no está bien en sus países. Son profecías, hermano, y esto no va a ponerse bonito, va a empeorar. Solamente obedeciendo a Dios. Ten una actitud de obediencia a Dios. Yo te invito a que tengas la actitud de Cristo. Te invito, hoy escuchábamos en el radio que llegó una pandemia de varicela a un refugio de inmigrantes en Tijuana, ¿verdad, Javier? Sí. En Tijuana. ¿Usted se imagina toda esa gente sin casa, en un albergue, con niños, mujeres, de todas las edades, sin dinero y enfermos? Aparte del COVID, varicela. Aparte de COVID, varicela. Es tiempo de que reflexionemos. Muchas enfermedades nuevas, extrañas. Los médicos a veces no saben qué tiene una persona. Y están las personas recibiendo medicamentos y ni saben para qué son, etcétera, porque ha rebasado a causa del pecado y de nuestra maldad y de nuestra desobediencia a Dios lo que está sucediendo en la tierra. Y hoy el Señor nos habla a cambiar nuestra actitud, a cambiar esa actitud de insolencia, de soberbia, de no acordarnos de Dios, a una actitud de obediencia a Dios. Esa es la clave que el cristiano, que el que sigue a Dios debe tener. Porque el Señor hace milagros todavía. Yo te doy esa buena nueva. El Señor hace milagros cada día. La verdad es que prueba de Él. Yo te invito a que bajes tu rostro, bajes tu naricita, ¿verdad? Le digas a Dios lo que estás sintiendo. Quizás te estás sintiendo impotente ante tanta adversidad. Quizás digas, es que los milagros no han sucedido en mi casa, no han sucedido con mis hijos. Que tú le creas a Dios como Noé, porque va a pasar lo que Dios te está diciendo. Y si el Señor también nos ha dado promesas de que creas en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, va a llegar esa salvación. Hay un proceso, pero también hay una recompensa eterna a los que obedecemos a Dios. Y sí han de decir los demás que nos escuchan, ¿verdad?
es que están bien locos, hablan de que se van a ir a la eternidad y que la boda, las bodas y que 1000 años. Nosotros vamos por fe, hermanos. Creemos en la palabra de Dios, dice, no es por vista, es por fe, pero el Señor dice eso y le creemos que va a suceder. Entonces confiemos en la palabra poderosa. Gracias, hermanos, por escuchar este mensaje para ti, para que nuestra actitud cambie. Los jóvenes, si tu hermano tienes jóvenes, diles que cambien su actitud ante Dios y que obedezcan. Está llegando esta ola atacando más a los jóvenes, esta ola de COVID. Por eso tenemos que poner a nuestros niños, nuestros jóvenes, siempre en las manos de Dios, exhortarlos con la palabra de Dios a que se vuelvan a Dios. Que Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos. Si me ayuda mi esposo a orar, aquí está junto a mí, entonces yo le pido que ore conmigo. Vamos a orar, yo inicio y él va a dar la despedida. Señor, gracias por tu amor, por tu fidelidad. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que escuchó tu mensaje, Señor. No es mensaje mío, Señor, es tu mensaje, Padre Celestial. Gracias porque tú, Señor Jesús, nos has dado un ejemplo maravilloso, perfecto, de obediencia. Tú eras Dios y te hiciste hombre por nosotros, Señor, para salvarnos. Ahora yo te pido, Señor, que cambies toda la actitud de cada uno de nosotros, Señor, que cambiemos de actitud. Que leamos tu palabra y veamos en qué tenemos que obedecerte, Señor. Que leamos tus mandamientos, que leamos, Señor Jesús, cómo tú nos instruyes, Señor, cómo ser mejores padres, Señor. Cómo buscar lo bueno, Señor, y desechar lo malo. Cómo hacer a un lado el pecado que mora en nosotros, Padre. Que obedezcamos ante ti, Señor, y que nuestra nariz, nuestro rostro siempre esté humilde ante ti, Padre Celestial. Salva, Señor Jesús. Salva a tu pueblo, Señor. Salva, Señor, a México. Salva a nuestras familias. Salva a los jóvenes. Salva a los niños, Señor. Mira cuántos lazos del enemigo están contra ellos, Padre. Cuántas trampas, Padre Celestial. Te pido que los saques de aquello que ellos están viviendo, de esa drogadicción, Señor, de ese alcoholismo, de esa prostitución, Señor, de esa pornografía. Libera, Señor, a nuestras familias. Libéralos, Padre Celestial, que nuestras familias sean salvas, Señor. Pon, Señor, actitud de obediencia a nuestras familias, Padre Celestial, para que no solo nuestras familias sean bendecidas a través de la obediencia que nosotros tengamos, sino también nuestras iglesias sean bendecidas a través de la obediencia. También, Señor, nuestra comunidad sea bendecida a través de nuestra obediencia, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor y tu paciencia para cada uno de nosotros, en el dulce nombre de Jesús. Bueno, pues ahí está la reflexión, hermanos. Y yo hacía una pregunta ahorita en los comentarios. ¿Cuál es nuestra actitud? Haciendo la analogía de los aviones que tienen esa nariz hasta la parte de enfrente, la punta, se le llama nariz. Y ya oímos cuál es la analogía. ¿Cómo está nuestra actitud? Con nuestras familias, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, vecinos, etcétera. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Llegaremos al 2030? ¿Llegaremos a siquiera este domingo, hermanos? No lo sabemos. Con la ayuda de Dios, con todo esto que estamos viendo, Dios nos está diciendo: yo vengo pronto. Cristo viene pronto por nosotros. Así que les dejamos esta reflexión, hermanos, para que usted piense hoy en esta noche, y que Dios le bendiga. Vamos a despedirnos. Que Dios sea con usted y tenga usted descanso. Que les bendiga. Bye. Bye.